una hermana a través de correo electrónico me pregunta de una manera bastante amplia y detallada qué hacer con determinadas sensaciones físicas que le vienen cuando está rezando. Algunas de estas sensaciones físicas son positivas, otras sensaciones físicas son negativas, son desagradables y en consecuencia no sabe exactamente qué puede significar y cómo reaccionar. El tema de las sensaciones físicas en la oración es un tema viejo y los primeros padres de la iglesia lo abordaron y lo explicaron, especialmente los padres del desierto, sabiendo que, en primer lugar, sus compañeros en el desierto se dedicaban a la oración durante largas horas, todos los días, y en segundo lugar, rezaban solos. O sea, estamos hablando todavía de la época previa a los monasterios, cuando los que se iban a buscar la soledad de la oración lo hacían en cuevas o bajo árboles, en lugares apartados, en lugares desérticos y muy alejados de la civilización. Sin embargo, todos estos, debido a las tentaciones, las confusiones, las sensaciones físicas, las sensaciones que les venían y que ignoraban, las seducciones del demonio en medio de la oración, todos ellos procuraban ubicarse en un lugar cercano a un Abba o Apa espiritual, un maestro, un padre espiritual. Y este padre espiritual, normalmente anciano o con mucho más años de experiencia, había aprendido a sortear las tentaciones que se presentaban, especialmente en la oración, y explicaba algunas cosas a los que llegaban más jóvenes y más inexpertos. Explicaban, por ejemplo, el famoso demonio del mediodía, ¿no? Que era esa pesadumbre tremenda que llegaba, especialmente en zonas desérticas, al mediodía con el sol cayendo encima, y cómo venía un sueño tremendo, una pereza y una tentación de abandonar la vida eremítica, la vida apartada, por ponerles un ejemplo. Pero una de las cosas que también enseñaba era el tema de las sensaciones físicas al rezar. ¿Qué enseñaban los padres del desierto respecto de las sensaciones físicas al rezar? 1. No las busques, porque en sí mismas no significan que tu oración sea mejor o peor. No busques las sensaciones físicas. Y en segundo lugar, si las sensaciones físicas te buscan a ti, te vienen sin tú buscarlas en el momento en que estás rezando, no te dejes distraer por ellas, porque ellas no son el encuentro con Dios, no son la auténtica oración o el fin mismo de la oración. Y pongo un ejemplo sobre todo de los maestros orientales que promovían entre algunos de los nuevos eremitas la oración que se conoce como la cripte melete, la oración oculta en el corazón, y que consistía en repetir frases como, por ejemplo, Señor mío Jesucristo, ten piedad de mí pecador. La frase, ¿se acuerdan del publicano? Una frase adaptada del publicano en el Evangelio, que Jesús pone como ejemplo y como contraste a la del fariseo que se sentía justificado, y como Jesús dice, aquel, es decir, el publicano, regresó justificado. Entonces encontraban en esta frase una frase profunda para iniciarse en la oración. Señor mío Jesucristo, ten piedad de mí pecador. Y muchas veces, obviamente, para poder rezar en medio de una cueva o en un lugar apartado, se sentaban piernas cruzadas o de rodillas o postrados en distintas posturas para tratar de rezar mejor. Y en algunas ocasiones
algunas posturas frecuentes que relatan algunos padres del desierto era que la persona colocaba el mentón sobre el pecho, y lo que terminaba aconteciendo es que las personas, al repetir esta oración, sentían un cierto calor del corazón, ¿no? un cierto calor del corazón. Y los padres del desierto decían con toda claridad: si estás rezando y te viene un calor del corazón en la zona del pecho, sigue rezando porque allí no está Dios. Si estás rezando y después del calor de la oración te viene como una iluminación, es decir, la sensación de que con los ojos incluso cerrados hay una luz radiante, no te distraigas porque allí no está Dios. Y entonces advertían a estas personas que las sensaciones físicas que a veces pueden acompañarnos en la oración no significa que nuestra oración esté mejor, no significa que nuestra oración esté progresando, no significa que nuestra oración nos está acercando más a Dios. Solamente la concentración y el encuentro con Dios, el diálogo en el que nosotros le hablamos a Dios y Dios nos influye con su contacto y con su presencia de una manera que no es física, sino que es espiritual, y en consecuencia que no va a producir necesariamente una sensación física, salvo, estamos hablando por supuesto de los místicos, tenemos el caso de la transfixión de Santa Teresa de Ávila, pero nosotros estamos hablando de nuestra oración común y corriente, no estamos hablando de la oración mística, que si Dios lo bendice a alguien con una oración mística y con una experiencia mística, Dios lo bendiga, pero no es el camino habitual de la oración cristiana. El camino habitual de la oración cristiana es simplemente que nosotros recemos, oremos, reflexionemos en nuestra vida cristiana ante la presencia de Dios, y que esa reflexión y esa meditación, especialmente hecha con la palabra, con la Sagrada Escritura, nos vaya profundizando certezas sobre la verdad de Dios que vayan transformando nuestra vida y la vayan convirtiendo en una vida virtuosa. Si no hay esa conversión hacia una vida virtuosa, la oración es cuestionable, ¿no? La eficacia de la oración, por más que tenga calentamientos o iluminaciones o etcétera, si no va transformando la vida, es cuestionable. Estos mismos padres del desierto advertían también de sensaciones negativas, porque a veces se producían sensaciones negativas, dolores de cabeza, malestares, especialmente malestares o sensaciones extrañas en el bajo vientre, y todas estas sensaciones los padres de la iglesia advertían que eran tentaciones para que nosotros dejáramos de rezar. Obviamente, si el malestar es intenso y nosotros no podemos seguir rezando, es lógico que hagamos una pausa, nos estiremos, pidamos la ayuda de Dios, respiremos, nos relajemos y tratemos de volver a la oración, y lo más probable es que esa sensación desagradable se aparte. Pero si es una sensación desagradable que podemos superar, entonces hay que continuar rezando, porque el enemigo, el demonio, quiere que nosotros paremos de rezar. El demonio no le gusta que nosotros recemos, no le gusta que estemos en la Santa Misa, no le gusta que lo visitemos al Señor en el Santísimo, no le gusta ninguna de esas actividades que nos acercan a Dios. Y obviamente es un enemigo jurado de la oración. Dios nos protege y por eso no nos pasan cosas más malas durante la oración, simplemente porque Dios nos está protegiendo y permite que nosotros podamos rezar y elevar nuestra oración a Dios. Pero es importante que comprendamos, hermanos, que la oración es un acto espiritual. El cuerpo debe ayudar simplemente. La postura corporal tiene que ser una postura que nos ayude a rezar, que una postura que sea suficientemente cómoda como para que el cuerpo no sea un impedimento para la concentración en la oración y tengamos que cambiar de posición en medio de la oración con la consecuente distracción,
y que sea suficientemente erguida y alerta como para que nosotros no nos quedemos dormidos o se nos duerma parte del cuerpo o estemos tan relajados que no nos podemos concentrar en la oración. Los santos escribieron manuales sobre cuál es la postura física correcta. No. Algunos compartían cómo rezaban ellos, algunos sentados, otros arrodillados. En algunos casos el gran santo de la Eucaristía, Pedro Julián Aymar, decía que él hacía su adoración al Santísimo durante 1 hora de rodillas y con los brazos estirados en cruz. Y yo les confieso que no he aguantado 1 hora haciendo esta postura en esta oración, ¿no? Entonces no se trata de que imitemos a los santos que no podemos imitar. Pedro Julián Aymar no decía que así es como había que rezar. Él simplemente contaba cómo rezaba él y cómo rezaban algunos religiosos de la congregación que él había fundado. Entonces es importante recordar que la oración es básicamente el sencillo, simple e importante encuentro con Dios, y que el cuerpo tiene que ser considerado siempre como parte de nuestro ser que tiene que ayudar en ese proceso de la oración y no tiene que convertirse, por el contrario, en un impedimento. Que tengas un buen día.